Cuando este sobreenvejecido cayó en mis manos temblorosas en medio del panteón de Mezquitán, aún no sabía que toda mi vida estaba a punto de cambiar. El sepulturero me miró con una expresión que nunca olvidaré, como si me entregara algo que había estado quemando entre sus manos durante demasiado tiempo. Y murmuró suavemente, casi como una advertencia. No lo busque, señora, él no está aquí. Mis dedos temblaban tanto que casi rompo el papel al abrirlo. Y cuando leí esa única frase escrita con la caligrafía reconocible de mi hijo Antonio, sentí mi corazón romperse y renacer al mismo tiempo. Mamá, si lees esto, ellos ya saben demasiado sobre mí. Pero para entender cómo llegué a este panteón, con las manos sucias de tierra y el alma desgarrada de dolor, debo volver unas horas atrás, volver al momento en que crucé el portón del reclusorio preventivo de Guadalajara por última vez, después de 8 años, 2 meses y 13 días tras las rejas. 8 años pagando por un crimen que nunca cometí, por un fraude fiscal que mi astuta y calculadora nuera había orquestado con precisión quirúrgica, plantando documentos falsos con mi firma, manipulando testigos, convenciendo incluso a Antonio de que yo era culpable. Ella destruyó mi vida con la eficiencia fría de alguien que juega ajedrez y yo no fui más que un peón sacrificado en su tablero de ambición. Esa mañana de noviembre en Guadalajara, el aire helado cortaba mi rostro mientras caminaba por las calles que apenas reconocía. La ciudad había cambiado, yo había cambiado, pero una cosa permanecía intacta en mí, la necesidad desesperada de abrazar a mi hijo. Antonio era la única persona que siempre había creído en mí, incluso cuando el mundo entero me había condenado, incluso cuando las pruebas parecían irrefutables. Venía a visitarme a prisión cada mes, me traía noticias, sostenía mi mano a través de la mesa fría del locutorio y prometía que probaría mi inocencia. Pero hace 1 año y medio, las visitas cesaron. Ninguna explicación, ninguna carta, solo el silencio. Un silencio que me carcomía por dentro como ácido, noche tras noche, haciéndome imaginar lo peor, pero también aferrándome a la esperanza de que quizás simplemente estaba ocupado o enfermo o impedido de alguna manera. Tomé el camión hasta el barrio de Zapopan donde se encontraba la antigua casa familiar, la que mi difunto marido Juan Carlos había dejado a Antonio. Mis piernas temblaban mientras subía la cuesta empedrada. Cada paso, una mezcla de ansiedad y alegría anticipada. Había imaginado este momento 1000 veces durante esos 8 años. Yo tocando la puerta, Antonio abriendo con esa amplia sonrisa, abrazándome fuerte y finalmente todo volviendo a tener sentido. Pero cuando toqué la puerta de esa casa de fachada amarilla con ventanas de madera blanca, fue ella quien abrió. Silvia, mi nuera, la mujer que orquestó mi destrucción con la misma facilidad con que se firma un cheque. Estaba diferente, más elegante, usando un conjunto refinado de lana gris que claramente costaba más de lo que yo ganaba en 1 año cuando aún trabajaba como contadora. Sus ojos me recorrieron de arriba a abajo con un desprecio tan puro y cristalino que parecía casi ensayado. Y luego, sin ninguna ceremonia, sin una pizca de compasión, pronunció las palabras que me hicieron derrumbarme ahí mismo en el umbral de esa puerta. Antonio murió hace 1 año, infarto fulminante. La casa es mía ahora, así como todo lo que le pertenecía. Ya no tienes nada aquí, Magdalena. Desaparece antes de que llame a la policía por violación de propiedad. El mundo desapareció. No sé si grité, si lloré, si caí de rodillas. Solo recuerdo haber corrido por las calles de Guadalajara como una loca, el pecho en llamas y la mente en pedazos. Mi hijo, mi Antonio, muerto. Y ni siquiera pude despedirme de él. Ni siquiera pude sostenerlo una última vez. Ni siquiera pude decirle que lo amaba, que creía en él, que era la única razón por la que había sobrevivido a esos años de infierno. Llegué al panteón de Mezquitán sin aliento, desesperada, buscando frenéticamente su tumba entre las hileras de lápidas grises y cruces antiguas. Fue entonces cuando el sepulturero, un hombre delgado de ojos cansados y manos callosas, se acercó a mí con una expresión extraña, casi temerosa, y colocó este sobreenvejecido en mis manos. Y ahora, sosteniendo este mensaje enigmático de mi propio hijo, un mensaje que parecía una advertencia, una pista, un último hilo de esperanza en medio de la desesperación absoluta, comprendí que nada, absolutamente nada de lo que Silvia me había dicho era verdad. Antonio no estaba muerto.
había desaparecido y alguien realmente quería que yo creyera que se había ido. Pero, ¿por qué? ¿Qué había descubierto mi hijo que era lo suficientemente peligroso como para simular su propia muerte? ¿Y por qué dejar este mensaje justamente para mí, sabiendo que terminaría encontrando el camino hasta este panteón? Miré a mi alrededor, buscando al sepulturero, pero ya había desaparecido entre los árboles desnudos y las tumbas antiguas. Estaba sola allí, sosteniendo la única prueba de que mi hijo aún respiraba en algún lugar de este mundo. Y por primera vez en 8 años, sentí algo que no era solo dolor o desesperación. Sentí rabia, una rabia pura, cristalina, poderosa. Silvia me había robado 8 años de mi vida. Me había robado la oportunidad de estar al lado de mi hijo y ahora intentaba robarme incluso la verdad sobre su desaparición. Pero no sabía con quién se estaba metiendo. Yo era Magdalena Courvoisier, una mujer que había sobrevivido a lo peor que la vida podía ofrecer. Y si había algo que la prisión me había enseñado, era a nunca rendirme mientras quedara un hilo de esperanza. Guardé el sobre en el bolsillo de mi abrigo gastado, limpié las lágrimas que insistían en correr por mi rostro arrugado, y comencé a caminar hacia la ciudad. No tenía dinero, no tenía casa, no tenía a nadie, pero tenía algo mucho más poderoso. Tenía una misión: encontrar a mi hijo, descubrir la verdad y hacer que todos los responsables de esta farsa cruel pagaran por cada segundo de sufrimiento que me causaron. Porque una madre no se rinde, nunca. Y si pensaban que podían enterrarme con sus mentiras, estaban profundamente equivocados. La investigación comenzaría esa misma noche y tenía el presentimiento inquietante de que cuanto más cavara, más oscuro se volvería el agujero. Pero no había vuelta atrás. No para mí, no ahora. Saben, mientras caminaba por las calles de Guadalajara con este sobre que quemaba en mi bolsillo y el corazón aún sangrando, me di cuenta de algo. Historias como la mía no son únicas, ¿verdad? Quizás ustedes también han vivido momentos en que la verdad parecía enterrada, en que tuvieron que luchar solos contra el mundo. Y si están ahí escuchando mi historia en este momento desde algún lugar del mundo, sepan que eso significa mucho para mí. Dejen un comentario diciéndome desde dónde me escuchan, qué ciudad, qué país. Saber que no estoy sola en este viaje me da la fuerza para continuar. Y si esta historia toca su corazón como tocó el mío al vivirla, dejen un like. Suscríbanse al canal porque aún hay mucho por revelar y no querrán perderse lo que sigue. Pasé esa primera noche de libertad en un albergue de la Cruz Roja en el barrio de Oblatos. El colchón era delgado, la habitación olía a moho y desinfectante, y del otro lado de la pared delgada escuchaba a alguien toser sin parar, pero nada de eso importaba. Apenas podía cerrar los ojos. Cada vez que intentaba dormir, veía el rostro de Antonio. Escuchaba su voz. Sentía ese abrazo apretado que me daba cuando era niño y tenía pesadillas. ¿Cómo era posible que estuviera vivo, escondido en algún lugar, y yo no supiera dónde? ¿Cómo era posible que Silvia hubiera tenido la audacia de inventar una muerte, un funeral, una mentira tan monstruosa? A la mañana siguiente, me desperté con una certeza. Debía regresar al panteón y hablar nuevamente con ese sepulturero. Él sabía algo. Me había entregado ese sobre con una mirada que decía mucho más que sus palabras. Llegué a Mezquitán poco antes de las 8 de la mañana, cuando la niebla aún cubría las lápidas como un manto fantasmal. Busqué al hombre entre los pasillos de grava, escudriñando cada silueta, cada movimiento entre las tumbas antiguas. Pero quien encontré fue el cuidador, un señor de cabello canoso y lentes gruesos que me miró con desconfianza cuando le pregunté por el sepulturero que estuvo aquí ayer. Señora, no tenemos ningún sepulturero que trabaje aquí, solo yo y otros 2 empleados de mantenimiento, pero ninguno de ellos estuvo aquí ayer por la tarde. El panteón cierra a mediodía los domingos. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Si no era un empleado, ¿quién era ese hombre? ¿Cómo tenía ese sobre? ¿Y por qué había elegido justamente ese momento para aparecer? Insistí, describiendo al hombre en detalle, su estatura delgada, sus ojos cansados, sus manos callosas, pero el cuidador simplemente negó con la cabeza y sugirió que quizás estaba confundida, que la emoción del momento podía jugar trucos a la memoria. Pero yo no estaba confundida.
Sabía exactamente lo que había visto, lo que había sentido. Ese hombre existía. Me había hablado. Me había entregado ese mensaje por una razón precisa. Salí de allí con más preguntas que respuestas, el corazón latiendo con ansiedad creciente, y me dirigí directamente a la oficina del Registro Civil del municipio de Guadalajara donde los actas de defunción estaban archivadas. Si Antonio realmente había muerto, habría un certificado, un registro oficial, algo que probara la versión de Silvia. La empleada del registro, una mujer de mediana edad con el cabello recogido en un moño apretado, me recibió con la paciencia típica de quienes manejan burocracias todo el día. Pedí el acta de defunción de Antonio Courvoisier, fallecido hace aproximadamente un año. Ella tecleó en la computadora, frunció el ceño, tecleó nuevamente, luego me miró con expresión perpleja. Señora, no hay ningún registro de defunción para Antonio Courvoisier durante ese periodo. ¿Está segura de la fecha? ¿Está segura del nombre completo? Mi corazón se aceleró. Ningún registro. Ninguna defunción. Eso significaba que o Silvia había mentido completamente, o estaba pasando algo mucho más siniestro. Pedí verificar los registros de inhumación en el Panteón de Mezquitán durante el último año. Nuevamente, nada. Ningún Antonio Courvoisier, ninguna tumba, ninguna ceremonia registrada. Era como si mi hijo simplemente se hubiera evaporado de la superficie de la tierra sin dejar rastros oficiales de su muerte, pero tampoco sin dejar rastros de su vida activa. Salí del registro civil mareada pero también extrañamente llena de esperanza. Si no había registro de defunción, entonces Antonio estaba vivo. Tenía que estarlo. Pero, ¿dónde y por qué se escondía? Decidí que debía confrontar a Silvia nuevamente, pero esta vez de manera diferente. No podía simplemente tocar la puerta y exigir respuestas. Me echaría otra vez o peor, llamaría a la policía y me acusaría de acoso. Debía ser más inteligente, más estratégica. Debía observarla, seguir sus movimientos, descubrir con quién hablaba, a dónde iba, qué escondía. Pasé los 3 días siguientes vigilando la casa de Zapopan. Me sentaba en un café del otro lado de la calle, sorbiendo un único café con leche que duraba horas, fingiendo leer un periódico viejo mientras observaba cada movimiento. Silvia salía todas las mañanas a las 9 en punto, siempre impecablemente vestida, siempre al teléfono, siempre con esa expresión de alguien que controla todo a su alrededor. Tomaba el coche, un Audi negro reluciente que definitivamente no estaba al alcance del presupuesto que Antonio tenía cuando fui encarcelada, y se dirigía hacia el centro de Guadalajara. El tercer día, decidí seguirla. Se estacionó cerca de la Plaza Tapatía y entró en un edificio elegante de fachada de época con una placa discreta en la entrada, Bordín y Asociados, abogados. Un bufete de abogados. Me quedé esperando del otro lado de la calle, escondida detrás de un puesto de periódicos, observando atentamente. 40 minutos después, Silvia salió del edificio acompañada de un hombre alto de traje azul marino y cabello canoso perfectamente peinado. Conversaban de manera íntima, demasiado cerca para ser simplemente una relación profesional. Él tocó su brazo, sonrió, luego se despidieron con 2 besos en las mejillas. Francamente, no parecía una reunión con un abogado. Parecía algo mucho más personal. Esperé a que Silvia se fuera, luego con el corazón latiendo fuerte, entré al edificio. La recepcionista me recibió con una sonrisa profesional y me preguntó si tenía cita. Improvisé rápidamente, diciendo que necesitaba hablar con el abogado sobre un asunto de herencia familiar, que era urgente. Ella anotó mi nombre y yo, sin pensar demasiado, di un nombre falso, Margarita Blanco. Ella tomó algunas notas y me dijo que el doctor Bordín no tenía ningún espacio disponible esta semana, pero que podría acomodarme el martes siguiente. Agradecí y salí de allí con una información valiosa. Silvia estaba en contacto frecuente con un abogado de renombre y algo me decía que ese abogado estaba en el centro de toda esta red de mentiras. Pero no podía esperar una semana. Necesitaba respuestas ahora. Regresé al albergue y por primera vez desde mi salida de prisión, me permití sentir el peso de todo lo que estaba pasando. Me senté al borde de esa cama estrecha,
Sostuve el sobreenvejecido que el sepulturero misterioso me había dado y releí esa frase: mamá, si lees esto, ellos ya saben demasiado. Ellos ya saben demasiado. ¿Saben qué? ¿Y quiénes eran ellos? ¿Silvia, el abogado? ¿Otras personas? Di vuelta al sobre y algo cayó sobre mis rodillas. Un pequeño trozo de papel doblado tantas veces que casi se deshizo cuando lo abrí. Sobre él, había una dirección escrita a mano: Granja Los Sauces, carretera a Tlajomulco, Tlajomulco de Zúñiga. Una granja en los alrededores de Guadalajara. Mi hijo había dejado una dirección, un lugar, una pista concreta. Sentí una ola de emoción atravesarme, mezclada con miedo. Si Antonio se había escondido allí, quizás aún estuviera, o quizás era una trampa. Pero no tenía opción. Debía ir. A la mañana siguiente, tomé un camión hacia Tlajomulco de Zúñiga, una pequeña localidad en los alrededores de Guadalajara, conocida por sus granjas antiguas y viñedos. La granja Los Sauces se encontraba al final de un camino de tierra, rodeada de campos vacíos y árboles desnudos por el invierno. La granja parecía abandonada, con ventanas rotas, portones oxidados y un aire de desolación que me hizo dudar antes de entrar. Pero respiré profundamente y caminé hasta la puerta principal que estaba entreabierta, rechinando con el viento. «Antonio», llamé, mi voz resonando en el interior vacío. Ninguna respuesta. Entré lentamente, caminando sobre tablas que gemían bajo mis pies. El lugar olía a humedad y madera vieja. La habitación principal estaba cubierta de polvo, con muebles tapados con sábanas manchadas. Fui hacia las recámaras, la cocina, el granero en la parte trasera. Nada, ningún signo de vida reciente. Pero entonces, en la última habitación, encontré algo que me hizo congelarme. Sobre una mesa vieja, había papeles esparcidos, documentos, contratos y en el centro de todo, una fotografía. Era Antonio, más viejo, con barba, al lado de un hombre que no reconocía. En el reverso de la foto, una fecha: marzo del año pasado, 2 meses antes de que Silvia dijera que había muerto. Tomé los documentos y comencé a leer, mis manos temblando de anticipación y ansiedad. Eran contratos de transferencia de propiedad, todos a nombre de Antonio pero firmados por Silvia como apoderada. Transferencias de inmuebles, de cuentas bancarias, de inversiones. Todo estaba siendo desplazado, liquidado, redirigido hacia cuentas en el extranjero. Dios mío. Silvia estaba robándole a Antonio. Estaba vaciando su patrimonio y él lo había descubierto. Por eso había desaparecido. Por eso había simulado su propia muerte. Se estaba protegiendo de ella. Pero había algo aún más inquietante. Una carta doblada en medio de los papeles, escrita con la caligrafía de Antonio. Comencé a leer y cada palabra era como una puñalada en mi corazón ya maltrecho. Mamá, si has encontrado este lugar, entonces sabes que estoy vivo. Quería contarte todo pero no podía. Ellos me vigilan. Silvia, su abogado y otras personas de las que ni siquiera sabía que existían. Descubrí que nuestra familia está involucrada en algo mucho más grande de lo que imaginaba. Dinero sucio, propiedades ocultas, secretos que atraviesan generaciones. Y todo comienza con el padre de Silvia. Él no es quien pretende ser y su familia, mamá, son peligrosos. Tengo pruebas de todo, pero tuve que desaparecer para proteger esas pruebas y para protegerte. Porque si supieran que estás libre, que sabes algo, te matarían sin dudarlo. Por favor, no me busques. Destruye esta carta. Olvida que existí. Es la única forma de que te mantengas a salvo. Mis manos temblaban tanto que la carta casi cayó al suelo. Antonio estaba vivo pero estaba en peligro. Y yo también. Pero, ¿cómo podía simplemente olvidar? ¿Cómo podía fingir que nada de esto estaba pasando? Era su madre y las madres no abandonan a sus hijos. No importa que tan oscuro sea el camino frente a ellas. Guardé los documentos, la foto, la carta, todo en mi abrigo y salí de esa granja con una certeza. Iría hasta el final. Descubriría quién era el padre de Silvia,
que estaba ocultando y traería de vuelta a mi hijo. Aunque me costara mi propia vida. De regreso a Guadalajara en ese camión que traqueteaba por el camino rural, repasé todo lo que había descubierto. Las piezas del rompecabezas comenzaban a ensamblarse, pero la imagen que formaban era aterradora. Una familia poderosa, secretos enterrados, dinero sucio y mi hijo prisionero de todo eso. Debía ser cuidadosa, metódica, pero sobre todo debía ser valiente. Porque si estas personas eran tan peligrosas como Antonio sugería, entonces cada paso que diera podría ser el último. Pero no importaba. Una madre no retrocede ante el peligro cuando se trata de salvar a su hijo. Nunca. Regresé a Guadalajara con la cabeza hirviendo de información y el corazón apretado por el miedo. Esa carta de Antonio lo había cambiado todo. No se trataba simplemente de una nuera ambiciosa robando a su esposo. Era algo mucho más grande, más peligroso, involucrando a personas poderosas y secretos que atravesaban generaciones. El padre de Silvia. ¿Quién era él? Comencé mi investigación de la manera más obvia, buscando su nombre. Silvia se llamaba Silvia Mercado antes de casarse con Antonio. Así que busqué información sobre la familia Mercado. Me dirigí a la Biblioteca Municipal de Guadalajara en el centro y pasé horas hojeando archivos de periódicos antiguos, registros públicos, todo lo que pudiera darme una pista sobre quiénes eran los Mercado. Descubrí que el padre de Silvia, Claudio Mercado, era un empresario conocido en los años 1980 y 1990, propietario de una empresa de construcción que había participado en grandes obras públicas en Guadalajara y alrededores. Pero a principios de los años 2000, la empresa misteriosamente quebró y Claudio desapareció de los reflectores. Ya no había ninguna mención de él, ninguna entrevista, ninguna aparición pública. Era como si se hubiera evaporado. Pero había algo extraño que llamó mi atención. En uno de los periódicos de 2003, encontré una pequeña nota casi escondida en la sección económica. Claudio Mercado, expropietario de Mercado Construcción, es objeto de una investigación por fraude en licitaciones públicas y lavado de dinero. Procedimiento en curso. Y después de eso, nada más. El juicio simplemente había desaparecido de los registros. Ninguna condena, ninguna absolución, ninguna conclusión. Como si alguien hubiera borrado el rastro. Y si alguien había tenido suficiente poder para borrar un juicio criminal, entonces Claudio Mercado tenía conexiones mucho más profundas de lo que imaginaba. Decidí que debía encontrarlo personalmente. Pero, ¿cómo? No aparecía en ningún registro actual, ninguna dirección, ningún teléfono. Fue entonces cuando recordé al abogado Bordín. Él conocía a Silvia, conocía a la familia, quizás sabía dónde estaba Claudio. Pero no podía simplemente presentarme en su bufete y exigir información. Necesitaba una estrategia diferente. Fue entonces cuando tuve una idea arriesgada pero que podría funcionar. Llamé al bufete Bordín y Asociados y tomé esa cita que la recepcionista había propuesto, usando nuevamente el nombre falso de Margarita Blanco. El martes siguiente, me puse la ropa más presentable que tenía, una blusa beige y una falda café que había comprado en una tienda de segunda mano, y me dirigí al bufete. Mi plan era simple: fingir ser una pariente lejana de Antonio, recién llegada del extranjero, que debía resolver asuntos de herencia. Quizás con un poco de suerte, Bordín dejaría escapar alguna información útil. Fui recibida en la sala de espera con alfombras gruesas y cuadros costosos en la pared. 10 minutos después, la secretaria me condujo hasta la oficina de Bordín. Estaba sentado detrás de un inmenso escritorio de caoba, hojeando papeles con ese aire de superioridad que los abogados caros adoran cultivar. Cuando levantó la vista y nuestras miradas se cruzaron, sentí un vuelco en el pecho. Había algo familiar en él, algo que no lograba identificar. Me saludó con una sonrisa fría y me pidió que me sentara. Señora Blanco, mencionó un asunto de herencia concerniente a la familia Courvoisier. Hablaba con esa dicción perfecta, cada palabra medida, cada pausa calculada. Respiré profundamente y comencé mi mentira, diciendo que era una prima lejana de Juan Carlos, mi difunto esposo, y que había regresado a México después de años pasados en Canadá.
Dije que había sabido de la muerte de Antonio y que quería entender cómo se hacía la repartición de bienes. Bordín me escuchó atentamente, pero sus ojos me analizaban de una manera que me incomodaba, como si tratara de descifrar algo. Entiendo. Pero debes saber que todos los bienes de Antonio Courvoisier han sido debidamente transferidos a su esposa, Silvia Mercado Courvoisier, conforme al testamento y las leyes de sucesión. No hay nada que contestar. Habló con firmeza, casi como una advertencia. Insistí que había escuchado rumores de irregularidades, de documentos falsificados. Fue en ese momento que su expresión cambió. La sonrisa desapareció y se inclinó hacia adelante, apoyando sus codos sobre el escritorio. Señora, le sugiero que no se involucre en asuntos que no comprende. La familia Mercado es delicada y cuestionar la integridad de Silvia o de su difunto esposo puede tener consecuencias desagradables. No era un consejo. Era una amenaza. Sentí mi sangre helarse, pero forcé una sonrisa y dije que entendía, que no quería problemas, que solo buscaba aclaraciones. Él se relajó un poco y volvió a hojear los papeles sobre el escritorio. Fue entonces cuando vi entre los documentos una fotografía. Era Claudio Mercado, más viejo, canoso, pero era él. Y a su lado, en lo que parecía ser una fiesta o un evento social, estaba Bordín. No eran simplemente abogado y cliente. Eran amigos, quizás incluso socios. Salí de ese bufete con la certeza de que me había infiltrado en un nido de víboras. Bordín protegía a Claudio así como protegía a Silvia. Y Antonio había descubierto algo que amenazaba toda esta estructura. Pero, ¿qué? ¿Qué secreto era tan peligroso que justificaba simular una muerte, borrar juicios criminales, amenazar a quien hiciera preguntas? Pasé los días siguientes tratando de conectar los puntos, revisando cada detalle, cada pista que había recolectado. Regresé a la granja de Tlajomulco, buscando más indicios, hurgando en cada rincón, pero no encontré nada nuevo. El lugar parecía haber sido vaciado de toda información adicional. Hasta que una noche, mientras revisitaba los documentos que había llevado de la granja, noté algo que se me había escapado. Uno de los contratos de transferencia de propiedad mencionaba una dirección específica, una hacienda en Tlaquepaque, a menos de 15 kilómetros de Guadalajara. Y el nombre del propietario original antes de ser transferido a una empresa en el extranjero era Claudio Mercado. Una hacienda, una gran propiedad, aislada, perfecta para esconder secretos, perfecta para esconder personas. ¿Antonio estaba allí? ¿Claudio estaba allí? Debía ir a ese lugar, pero sabía que no podía hacerlo sola. Era demasiado arriesgado. Pero, ¿quién podría ayudarme? No tenía amigos, no tenía familia aparte de Antonio, no tenía a nadie en quien confiar. Fue entonces cuando recordé a una persona, Claudia, mi antigua vecina que vivía al lado de mi casa antes de mi encarcelamiento. Ella siempre había sido amable conmigo, siempre había creído en mi inocencia, incluso cuando todo el mundo me había dado la espalda. Quizás aún vivía allí, quizás aún le importaba. Me dirigí al barrio donde solía vivir, en Chapalita, y toqué la puerta de la casa de Claudia. Ella abrió y cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Me abrazó fuerte, me jaló adentro y por primera vez en 8 años, sentí el calor de un abrazo sincero, de alguien que realmente se preocupaba. Le conté todo. Sobre Antonio, sobre Silvia, sobre la hacienda, sobre el peligro. Claudia me escuchó en silencio y cuando terminé, sostuvo mis manos y dijo, Magdalena, no puedes hacer esto sola. Y no voy a dejarte ir sola. Iremos juntas, pero debemos ser cuidadosas. Si estas personas son tan peligrosas como dices, necesitamos un plan. Tenía razón. Necesitábamos un plan. Y así, en las horas siguientes, Claudia y yo elaboramos una estrategia. Iríamos a la hacienda durante el día, fingiendo ser turistas o personas interesadas en comprar la propiedad. Observaríamos, recolectaríamos información y si veíamos la más mínima señal de Antonio o de Claudio, decidiríamos el siguiente paso. 2 días después, tomamos el viejo coche de Claudia y nos dirigimos hacia Tlaquepaque. La hacienda se encontraba en la cima de una colina, rodeada de altos muros y portones de hierro forjado.
Era imponente, antigua, con esa arquitectura clásica mexicana que mezcla elegancia e intimidación. Nos estacionamos a cierta distancia y caminamos hasta el portón. Había un timbre y Claudia lo accionó. Esperamos. Nada. Ella volvió a tocar, todavía nada. Estábamos a punto de rendirnos cuando escuchamos pasos del otro lado. Un hombre abrió el portón, un tipo corpulento, de hombros anchos y expresión severa. Definitivamente no era un mayordomo, era un guardia. ¿Qué desean? Su voz era ronca, desconfiada. Claudia con todo su valor dijo que éramos de una agencia inmobiliaria y que estábamos evaluando propiedades en la región para clientes internacionales. Una mentira convincente, dicha con naturalidad. El guardia nos miró de arriba abajo, claramente desconfiado, pero antes de que pudiera responder, otra voz vino del interior de la propiedad. Una voz que me hizo congelarme en mi lugar. Déjenlas entrar. Era la voz de un hombre mayor, firme, autoritaria. El guardia dudó pero luego abrió el portón. Claudia y yo intercambiamos miradas nerviosas pero no teníamos opción. Entramos. Caminamos a través de un jardín impecablemente cuidado, con fuentes, estatuas y parterres de flores que aún resistían el invierno. Y entonces, en lo alto de la escalera de piedra que conducía a la entrada principal de la hacienda, vi a un hombre alto, canoso, vestido con un suéter de lana y pantalón de vestir. Claudio Mercado. Nos observaba con una sonrisa fría, casi divertida, como si supiera exactamente quiénes éramos y por qué estábamos allí. Magdalena Courvoisier, dijo, pronunciando mi nombre con una mezcla de desdén y curiosidad. Me preguntaba cuánto tiempo te tomaría encontrarme. Mi corazón se detuvo. Él sabía. Sabía que vendría y aparentemente me estaba esperando. Claudia apretó mi brazo más fuerte y sentí que temblaba tanto como yo. Pero no podía mostrar mi miedo. No ahora, no después de llegar tan lejos. Levanté la barbilla y sostuve su mirada, negándome a darle la satisfacción de verme debilitarme. ¿Dónde está mi hijo? Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba, cargada de la rabia y desesperación acumuladas durante todas estas semanas de búsqueda. Claudio rió, una risa baja y cruel que resonaba en el jardín silencioso. Siempre tan directa, Magdalena. Es una cualidad que siempre aprecié en usted. Desafortunadamente, es también lo que la metió en prisión. Descendió lentamente las escaleras, sus ojos nunca dejando los míos, como un depredador evaluando a su presa. Pero no se preocupe, su hijo está bien. Bueno, también como se puede estar cuando se ha sido retenido prisionero en una hacienda durante más de un año. Mis piernas casi se dieron bajo mí. Un año. Antonio había sido prisionero aquí durante un año. Mientras Silvia me decía que estaba muerto, mientras yo lloraba su pérdida, él estaba aquí, encerrado, solo, esperando. ¿Qué? Un rescate, un milagro. Mi corazón se desgarraba en 1000 pedazos, pero debía mantenerme fuerte por él, por nosotros dos. Quiero verlo ahora. Di un paso adelante, pero el guardia inmediatamente se interpuso entre Claudio y yo. Claudio levantó la mano y el guardia retrocedió pero permaneció alerta. Paciencia, Magdalena. Tenemos muchas cosas que discutir antes de eso. Verá, su hijo fue muy imprudente. Recopiló información que nunca debió tener. Pruebas que podrían destruir todo lo que mi familia ha construido durante 3 generaciones. Y ahora, usted está aquí, husmeando, haciendo preguntas, metiendo su nariz donde no debería estar, exactamente como lo hizo su esposo. Y todos sabemos cómo terminó eso para él, ¿no es así? La rabia explotó en mí como un incendio. ¿Usted mató a Juan Carlos? No era una pregunta, era una afirmación. Claudio sonrió, una sonrisa satisfecha y detestable. Sabía demasiado y estaba a punto de revelarlo todo. No tuve otra opción, así como no tuve otra opción de hacerla encarcelar a usted. Usted era un problema, Magdalena. Un problema que resolví con una elegancia, debo admitir, bastante notable. Cruzó los brazos, obviamente orgulloso de su crueldad. Pero su hijo,
su hijo heredó su terquedad. Cavó, hurgó, encontró cosas que incluso yo había olvidado, secretos de familia enterrados durante décadas. Y ahora, es mi garantía de que esos secretos permanezcan enterrados. Claudia, quien había permanecido en silencio hasta ahora, finalmente habló, su voz temblando pero determinada. No se saldrá con la suya. La gente sabe que estamos aquí. Si algo nos pasa, vendrán. Era un farol, pero un buen farol. Claudio miró a Claudia como si notara por primera vez, luego estalló en carcajadas. Oh, señora, ¿cómo se llama? No importa. ¿Realmente cree que soy tan estúpido como para no haber previsto esto? Nadie sabe que están aquí. Nadie vendrá. ¿Y si desaparecieran las dos hoy, quién lo notaría? Una ex reclusa sin familia y su vieja vecina. Su arrogancia era insoportable, pero también revelaba algo. Era demasiado confiado y la gente demasiado confiada comete errores. Se equivoca, dije con calma, porque no vine aquí sin preparación. Dejé copias de todos los documentos que encontré en la granja con un notario, con instrucciones claras. Si no doy noticias en 48 horas, todo será entregado a la policía y a los medios. Así que si nos hace daño, si toca un solo cabello de mi hijo, todo su imperio se derrumbará. Era una mentira. No había dejado documentos con ningún notario, pero Claudio no lo sabía. Y por primera vez desde que lo conocí, vi una fisura en su seguridad. Sus ojos se estrecharon, evaluando, calculando. Buscaba determinar si estaba faroleando o no. El silencio se estiró, pesado y tenso, cada segundo pareciendo durar una eternidad. Finalmente, sonrió nuevamente, pero esta vez la sonrisa no tocaba sus ojos. Muy bien. ¿Quiere ver a su hijo? Síganme. Pero sepan una cosa, Magdalena, acaban de sellar su destino y el de él. Me quedé paralizada en lo alto de esa escalera, mirando fijamente a Claudio Mercado, mientras mi corazón latía tan fuerte que parecía querer explotar. Él sabía quién era yo, sabía que vendría y aparentemente me estaba esperando. Claudia apretó mi brazo como para darme fuerzas, pero podía sentir que ella también estaba aterrorizada. Pero no podía mostrar mi miedo. No ahora, no después de llegar tan lejos. Levanté la barbilla y sostuve su mirada, negándome a darle la satisfacción de verme debilitarme. ¿Dónde está mi hijo? Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba, cargada de la rabia y desesperación acumuladas durante todas estas semanas de búsqueda. Claudio rió, una risa baja y cruel que resonaba en el jardín silencioso. Siempre tan directa, Magdalena. Es una cualidad que siempre aprecié en usted. Desafortunadamente, es también lo que la metió en prisión. Descendió lentamente las escaleras, sus ojos nunca dejando los míos, como un depredador evaluando a su presa. Pero no se preocupe, su hijo está bien. Bueno, también como se puede estar cuando se ha sido retenido prisionero en una hacienda durante más de un año. Mis piernas casi se dieron bajo mí. Un año. Antonio había sido prisionero aquí durante un año. Mientras Silvia me decía que estaba muerto, mientras yo lloraba su pérdida, él estaba aquí, encerrado, solo, esperando. ¿Qué? Un rescate, un milagro. Mi corazón se desgarraba en 1000 pedazos, pero debía mantenerme fuerte por él, por nosotros dos. Quiero verlo ahora. Di un paso adelante, pero el guardia inmediatamente se interpuso entre Claudio y yo. Claudio levantó la mano y el guardia retrocedió pero permaneció alerta. Paciencia, Magdalena. Tenemos muchas cosas que discutir antes de eso. Verá, su hijo fue muy imprudente. Recopiló información que nunca debió tener. Pruebas que podrían destruir todo lo que mi familia ha construido durante 3 generaciones. Y ahora, usted está aquí, husmeando, haciendo preguntas, metiendo su nariz donde no debería estar, exactamente como lo hizo su esposo. Y todos sabemos cómo terminó eso para él, ¿no es así? La rabia explotó en mí como un incendio. ¿Usted mató a Juan Carlos? No era una pregunta, era una afirmación. Claudio sonrió, una sonrisa satisfecha y detestable.
Sabía demasiado y estaba a punto de revelarlo todo. No tuve otra opción, así como no tuve otra opción de hacerla encarcelar a usted. Usted era un problema, Magdalena. Un problema que resolví con una elegancia, debo admitir, bastante notable. Cruzó los brazos, obviamente orgulloso de su crueldad. Pero su hijo heredó su terquedad. Cavó, hurgó, encontró cosas que incluso yo había olvidado, secretos de familia enterrados durante décadas. Y ahora, es mi garantía de que esos secretos permanezcan enterrados. Claudia, quien había permanecido en silencio hasta ahora, finalmente habló, su voz temblando pero determinada. No se saldrá con la suya. La gente sabe que estamos aquí. Si algo nos pasa, vendrán. Era un farol, pero un buen farol. Claudio miró a Claudia como si la notara por primera vez, luego estalló en carcajadas. Oh, señora, ¿cómo se llama? No importa. ¿Realmente cree que soy tan estúpido como para no haber previsto esto? Nadie sabe que están aquí. Nadie vendrá. Y si desaparecieran las dos hoy, ¿quién lo notaría? Una ex reclusa sin familia y su vieja vecina. Su arrogancia era insoportable, pero también revelaba algo. Era demasiado confiado y la gente demasiado confiada comete errores. Se equivoca, dije con calma, porque no vine aquí sin preparación. Dejé copias de todos los documentos que encontré en la granja con un notario, con instrucciones claras. Si no doy noticias en 48 horas, todo será entregado a la policía y a los medios. Así que si nos hace daño, si toca un solo cabello de mi hijo, todo su imperio se derrumbará. Era una mentira. No había dejado documentos con ningún notario, pero Claudio no lo sabía. Y por primera vez desde que lo conocí, vi una fisura en su seguridad. Sus ojos se estrecharon, evaluando, calculando. Buscaba determinar si estaba faroleando o no. El silencio se estiró, pesado y tenso, cada segundo pareciendo durar una eternidad. Finalmente, sonrió nuevamente, pero esta vez la sonrisa no tocaba sus ojos. Muy bien. ¿Quiere ver a su hijo? Síganme. Pero sepan una cosa, Magdalena, acaban de sellar su destino y el de él. Subimos interminables escaleras, atravesamos corredores decorados con pinturas antiguas y muebles costosos hasta llegar al tercer piso. Claudio se detuvo frente a una puerta de madera maciza, sacó una llave de su bolsillo y la abrió. Y entonces, lo vi. Antonio. Estaba sentado en una silla cerca de la ventana, delgado, pálido, la barba sin afeitar y los ojos hundidos. Pero cuando me vio, sus ojos se abrieron de par en par y se levantó tan rápido que casi tropieza. Mamá. Su voz salió rota, incrédula. Corrí hacia él y lo abracé tan fuerte que pensé que nunca podría soltarlo. Él lloró sobre mi hombro y yo lloré sobre el suyo. Y por un momento, nada más importaba. Ni Claudio, ni Silvia, ni los secretos. Solo nosotros dos, madre e hijo, finalmente reunidos. Pero la realidad regresó rápidamente. Claudio aplaudió como si asistiera a una obra de teatro. Magnífico, muy conmovedor. Pero ahora que han tenido su momento, debemos resolver ciertas cosas. Entró en la habitación y cerró la puerta detrás de él, dejando al guardia afuera. Claudia se quedó cerca de la puerta, observando todo con los ojos muy abiertos. Claudio se acercó a un escritorio en la esquina de la habitación y tomó una carpeta llena de documentos. Arrojó la carpeta sobre la cama. Aquí están las pruebas que Antonio recopiló. Documentos que muestran que mi familia ha estado involucrada en crímenes durante 3 generaciones. Fraude, lavado de dinero, corrupción de autoridades e incluso asesinatos por encargo. Mi abuelo construyó el imperio mercado sobre sangre y mentiras. Mi padre continuó y yo heredé todo. Pero también heredé el problema de mantener todo esto oculto. Y su esposo, Magdalena, su querido Juan Carlos, trabajaba como contador para una de las empresas que mi familia usaba para lavar dinero. Descubrió las irregularidades y estaba a punto de denunciarlo todo cuando dejó de vivir. Sentí mi estómago retorcerse.
Juan Carlos no había muerto de un ataque cardíaco como me habían dicho. Claudio había matado a mi esposo o lo había hecho matar. Antes de que pudiera procesar esto, Claudio continuó. Pero aquí está la parte interesante. Antonio no solo recopiló pruebas contra mí. También descubrió algo sobre usted, Magdalena. Algo que ni siquiera usted sabe. Me miró con esa expresión siniestra, luego sacó un documento de la carpeta y me lo entregó. Era un acta de nacimiento antigua, amarillenta. Leí el nombre, Magdalena Mercado, mi nombre de soltera. Pero lo que llamó mi atención fue el nombre de los padres, Enrique Mercado y Genoveva Mercado. Miré a Claudio confundida. No entiendo. Él sonrió. Usted es mi prima, Magdalena, hija del hermano de mi padre. Enrique Mercado era su padre y era tan corrupto como el resto de la familia. Pero murió cuando usted tenía 3 años y su madre la crió lejos de todo esto, cambió su apellido, ocultó la verdad. Ella quería protegerla. Pero la sangre Mercado corre por sus venas y eso significa que tiene derecho a una parte de la herencia, una parte significativa que obviamente nunca quise que supiera. Sentí el suelo desaparecer bajo mis pies. Era una Mercado. Parte de esta familia, parte de esta herencia de crímenes y mentiras. Y Claudio me había ocultado esto durante décadas. Miré a Antonio quien asintió confirmando, lo descubrí, mamá. Descubrí que tenías derecho a la mitad de las propiedades de la familia, la mitad de todo lo que Claudio controla. Y por eso te metió en prisión, para alejarte, para garantizar que nunca reclamaras lo que te pertenece. Claudio aplaudió nuevamente como si celebrara. Exactamente. Y ahora lo saben. Pero eso no hará ninguna diferencia porque van a firmar un documento renunciando a todos sus derechos. Y a cambio, las dejo salir de aquí vivas, a usted y a Antonio. Simple. Sacó un papel de su bolsillo y lo colocó sobre la mesa junto a una pluma. Miré ese documento, a mi hijo, a Claudia, luego de nuevo a Claudio. Y fue en ese momento que todo se volvió claro. No me estaba ofreciendo una opción, me estaba ofreciendo una trampa. Si firmaba, me mataría de todos modos. No podía dejar testigos vivos, no después de haber admitido todo. No firmaré. Mi voz salió firme, desafiante. Claudio frunció el ceño. ¿Está dispuesta a morir por eso? ¿A dejar morir a su hijo? Miré a Antonio quien me miraba fijamente con esos ojos que conocía tan bien y vi en ellos la misma determinación que yo sentía. Me volví hacia Claudio y dije, usted cometió un error. Lo admitió todo y Claudia grabó todo. Señalé a Claudia quien estaba apoyada contra la puerta, sosteniendo discretamente su teléfono celular. La pantalla apuntaba hacia Claudio. Él palideció. Por un segundo, el hombre poderoso y confiado desapareció y lo que quedó era un viejo desesperado. Se abalanzó hacia Claudia pero antes de que pudiera alcanzarla, la puerta se abrió con fuerza. 2 policías entraron, seguidos de una mujer en traje. Reconocí a la mujer. Era la comisaria Mateo quien había investigado mi caso hace años. Miró a Claudio con una expresión de satisfacción. Claudio Mercado está bajo arresto por secuestro, extorsión, fraude y complicidad de asesinato. Y antes de que pregunte, sí, tenemos todo grabado y tenemos órdenes para registrar esta hacienda y todas sus propiedades. Claudio intentó protestar pero los policías ya lo habían esposado. Me lanzó una mirada de odio puro antes de ser llevado afuera. Claudia corrió hacia mí y me abrazó. Y Antonio nos abrazó también. Y los 3 nos quedamos allí, llorando, riendo, sin poder creer que había terminado. Realmente había terminado. Pero aún había preguntas que ardían en mi mente. ¿Cómo la comisaria Mateo sabía que estábamos allí? ¿Cómo había llegado en el momento justo? Fue Claudia quien explicó, aún temblando de adrenalina. Antes de que partiéramos hacia la hacienda, había contactado a una vieja amiga periodista y le había contado toda la historia, pidiéndole que contactara a la policía si no dábamos noticias en 2 horas.
La amiga había alertado inmediatamente a la comisaria Mateo, quien había comenzado su propia investigación sobre Claudio Mercado años atrás, pero nunca había tenido suficientes pruebas para arrestarlo. Cuando se enteró de que íbamos a la hacienda, montó una operación de vigilancia discreta, esperando el momento justo para intervenir. Necesitaba que él confesara, explicó la comisaria Mateo más tarde mientras estábamos sentadas en la sala principal de la hacienda dando nuestras declaraciones. Lo hemos estado vigilando durante meses, pero era demasiado prudente. Cuando su amiga me contactó, vi una oportunidad. Sabía que no podría resistirse a vanagloriarse frente a usted, señora Courvoisier. Los hombres como él tienen un ego desmesurado y tenía razón. 2 semanas después, Silvia también fue arrestada. Las investigaciones revelaron que estaba al tanto de todo, que había ayudado a Claudio a ocultar pruebas y a robar a Antonio. También había participado activamente en el fraude que me había enviado a prisión, sabiendo perfectamente que yo era inocente. Bourdin perdió su licencia de abogado y también enfrentó cargos de complicidad y obstrucción a la justicia. Toda la estructura criminal que la familia Mercado había construido durante 3 generaciones se derrumbó como un castillo de naipes. Y yo finalmente recibí lo que me correspondía por derecho, la mitad de la herencia Mercado. Suficiente dinero para volver a empezar, para vivir cómodamente el resto de mi vida. Pero más importante que eso, había recuperado a mi hijo. Antonio necesitaba tiempo para recuperarse de su calvario, meses de aislamiento, de miedo constante, de incertidumbre. Encontramos una nueva casa en un barrio tranquilo de Guadalajara, lejos de todo aquello, un lugar con un pequeño jardín donde podíamos tomar café por las mañanas, observar los pájaros y simplemente existir sin miedo. Los primeros meses fueron difíciles. Antonio tenía pesadillas, se despertaba sobresaltado, buscaba puertas cerradas con llave que ya no existían. Encontramos un buen terapeuta, alguien que entendía el trauma, que podía ayudarlo a reconstruir su confianza en el mundo. Y lentamente, día tras día, veía a mi hijo regresar. El verdadero Antonio, el que reía, el que tenía proyectos, el que miraba el futuro con esperanza en lugar de con miedo. Claudia se convirtió en una presencia constante en nuestras vidas, casi como una segunda madre para Antonio, una hermana para mí. Venía a almorzar todos los domingos, trayendo platillos caseros, historias del barrio, una normalidad que necesitábamos desesperadamente. Era ella quien me recordaba que la vida continuaba, que a pesar de todo lo que había pasado, teníamos una oportunidad de reconstruir, de crear algo hermoso de las cenizas. Un día, aproximadamente 6 meses después del arresto de Claudio, Antonio y yo regresamos al Panteón de Mezquitán. No para buscar una tumba que no existía, sino para llevar flores a la tumba de Juan Carlos. Era la primera vez que regresaba desde ese día terrible en que todo había comenzado. Nos quedamos allí en silencio, mirando la lápida sencilla, y finalmente pude despedirme. Despedirme del hombre que había amado, de la vida que habíamos tenido juntos, de todo lo que se había perdido. Papá habría estado orgulloso de ti, mamá, dijo Antonio suavemente, su mano en la mía. Nunca te rendiste. Incluso cuando todos te decían que yo estaba muerto, seguiste buscando. Me salvaste. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero eran lágrimas diferentes ahora. No de dolor, sino de gratitud, de alivio, de algo que se parecía a la paz. No, mi amor, respondí, apretando su mano más fuerte. Nos salvamos mutuamente. Porque eso es lo que hace una familia. La vida me enseñó que la verdad siempre encuentra un camino. Puede tomar tiempo, puede doler, pero siempre emerge. Y cuando eso sucede, quienes intentaron enterrarla pagan el precio. Y yo aprendí que una madre nunca se rinde. Nunca. No importa cuántas puertas de prisión intenten encerrarnos, no importa cuántas mentiras intenten destruirnos, porque el amor de una madre es la fuerza más poderosa que existe. Y esa fuerza me trajo hasta aquí. Me devolvió a mi hijo y me dio una segunda oportunidad de vivir. Hoy, cuando me despierto cada mañana y veo a Antonio preparar el café en la cocina, sonriendo, planeando su día, hablando de sus proyectos para el futuro, agradezco al cielo. Ustedes que me escuchan en este momento desde Guadalajara, desde Ciudad de México, desde cualquier lugar de este vasto mundo hispanohablante,
quisiera decirles algo. Su historia también importa. Sus luchas, sus penas, sus victorias silenciosas que nadie ve, todo eso tiene valor. Todo eso merece ser compartido, ser escuchado, ser honrado porque no estamos solos en nuestras batallas, incluso cuando tenemos la impresión de estarlo. Permítanme pedirles algo que viene del más profundo de mi corazón. Cuéntenme desde dónde me escuchan hoy. ¿En qué ciudad están sentados en este momento? ¿En qué país? ¿En qué habitación de su casa? ¿Están solos o alguien más escucha con ustedes? Me gustaría saber que mis palabras han viajado hasta ustedes, que han cruzado fronteras y océanos para tocar su corazón. Escríbanlo en los comentarios, por favor. Digan simplemente, los escucho desde tal lugar. Eso me daría tanta fuerza saber que están ahí. Y luego, si lo desean, compartan conmigo que despertó esta historia en ustedes. ¿Les recordó algo que vivieron? ¿Una injusticia, una traición? ¿Un momento en que tuvieron que elegir entre rendirse o seguir luchando? No están obligados a contar todo, solo lo que se sientan capaces de compartir. A veces, una palabra, una frase basta. Yo también conocí eso. Esas palabras pueden crear un puente entre nosotros, una conexión que trasciende la distancia. Pienso a menudo en todas esas mujeres que, como yo, han sido reducidas al silencio durante años. Esas mujeres a quienes acusaron injustamente, a quienes manipularon, a quienes apartaron porque molestaban a alguien poderoso. Esas mujeres que perdieron años de su vida pagando por crímenes que no cometieron. Y me digo que si mi historia puede dar esperanza aunque sea a una sola de ustedes, entonces todo lo que soporté habrá tenido un sentido. Pero más allá de la esperanza, me gustaría que esta historia les hiciera reflexionar sobre algo esencial. En nuestra vida, todos enfrentamos elecciones imposibles, momentos en que debemos decidir si vamos a aceptar la injusticia o combatirla, incluso cuando todo parece perdido, momentos en que debemos elegir entre nuestra seguridad y nuestra dignidad, entre el silencio cómodo y la verdad incómoda. Y esas elecciones nos definen mucho más que nuestros éxitos o fracasos. Entonces, si están frente a tal decisión en este momento, si cargan un secreto que les pesa, si saben que se cometió una injusticia y dudan en hablar, quisiera decirles esto, la verdad siempre termina por emerger. Quizás no hoy, quizás no mañana, pero emerge. Y quienes tienen el valor de defenderla, incluso solos, incluso contra todos, esas personas portan en ellas una fuerza que no puede ser quebrada. Hay otra pregunta que me gustaría hacerles y quizás sea la más importante. Si estuvieran en mi lugar, ¿qué habrían hecho? ¿Habrían firmado ese documento para salvar su vida renunciando a la verdad y a la justicia? ¿O habrían, como yo, rechazado ceder, aun sabiendo que eso podría costarles todo? No hay respuesta buena o mala. Cada una de nosotras reacciona según sus propios valores, sus propios miedos, sus propios límites. Pero reflexionar sobre esta pregunta nos ayuda a comprender quiénes somos realmente. Lo que más me impacta hoy con la perspectiva es cuánto subestimamos nuestra propia resiliencia. Cuando estaba en prisión, pensaba que no sobreviviría. Pensaba que el dolor terminaría por consumirme, que me convertiría en un cascarón vacío, sin alma, sin esperanza. Pero día tras día, descubrí que era más fuerte de lo que creía, que mi amor por Antonio era más fuerte que cualquier sufrimiento y que esa fuerza, nadie podía quitármela. Creo sinceramente que cada una de ustedes posee esa misma fuerza. Quizás aún no la han descubierto. Quizás duerme en el fondo de ustedes, esperando el momento en que será necesaria. Pero está ahí. Y cuando la vida las ponga a prueba, cuando todo parezca derrumbarse a su alrededor, es esa fuerza la que las levantará. Es esa fuerza la que les permitirá seguir poniendo un pie delante del otro, incluso cuando cada paso parezca imposible. Si esta historia las tocó, si resonó en ustedes de una manera u otra, les estaré profundamente agradecida de dejar una pequeña señal de su presencia, un like, un comentario, incluso solo unas palabras. Díganme qué piensan. Díganme si harían lo mismo. Díganme simplemente que estuvieron ahí, que escucharon, que sintieron, porque es eso lo que da sentido a todo lo que atravesamos. Saber que no estamos solos, que nuestras historias se encuentran, que nuestros dolores se comprenden.
Y si piensan que alguien en su entorno podría necesitar escuchar esta historia, alguien que atraviesa un periodo difícil, alguien que lucha contra la injusticia o que se siente abandonado por el sistema, compártanla con esa persona. A veces, saber que alguien más sobrevivió a lo que nos parece insuperable puede hacer toda la diferencia. Puede ser la chispa que reaviva la esperanza. Suscríbanse a este canal si desean escuchar otras historias como la mía. Historias de mujeres que se negaron a dejarse aplastar, que lucharon por su dignidad, que encontraron la fuerza de levantarse después de haber sido derribadas. Porque estas historias merecen ser contadas, merecen ser escuchadas. Nos recuerdan que la vida, por cruel que sea a veces, siempre vale la pena ser vivida. Antes de despedirme, quiero decirles una última cosa. A lo largo de este viaje terrible y magnífico a la vez, aprendí que el amor es la única fuerza que realmente puede salvarnos. No el dinero, no el poder, no la venganza. El amor. El amor de una madre por su hijo. El amor de una amiga como Claudia que arriesga todo por ti. El amor propio, esa capacidad de mirarse en el espejo y decirse, mereces mejor que esto. Mereces la verdad. Mereces vivir libre. Entonces, cultiven ese amor. Protéjanlo, aliméntenlo porque es el quien les dará la fuerza de atravesar las tormentas. Es el quien les permitirá mantenerse firmes cuando todo se derrumbe. Es el quien hará de ustedes sobrevivientes, no víctimas. Y es el finalmente quien las traerá de vuelta a la luz, incluso después de las noches más oscuras. Gracias por haber escuchado mi historia. Gracias por haber estado ahí conmigo en cada momento de dolor y de victoria. Y sobre todo, gracias por permitirme saber que ya no estoy sola, que ya no estamos solas. Porque juntas somos invencibles.